Muy buenos días, colegas y amigos. Estamos nuevamente con ustedes en esta ocasión tratando el tema de régimen de incorporación fiscal con la nueva versión, digamos, este es el tratamiento 2017 porque recordemos que dentro de la propuesta de reformas en el año 2017 se dijo que el régimen de incorporación podía optar por realizar sus cálculos de pagos provisionales a través del uso del coeficiente de utilidad. Ese es el tratamiento 2017. Sin embargo, vamos a irnos con el ABC de lo que es el RIF, porque bueno, aunque es un tema muy socorrido, digamos, porque muchos despachos tienen régimen de incorporación fiscal, y hay otros que a lo mejor pues, no manejan siquiera el régimen de incorporación fiscal, pero tienen que ver con el régimen de incorporación fiscal porque les compran algunas mercancías o de pronto algún servicio que les ofrece un empresario que está en este régimen y que prácticamente pues, se convierte en un eslabón entre la cadena recaudatoria, yo le llamaría, porque en efecto el régimen de incorporación, como parte introductoria, es un régimen que nace en el año 2014, dejando atrás al régimen de intermedios que pasan por opción al régimen de incorporación y si no ejercen esa opción, esa alternativa, pasan al régimen general de ley, es decir, actividades empresariales y profesionales, artículo 100. Y si no, pues nos vamos al artículo 111, si es que ejercieron esa opción. Los contribuyentes que estaban en régimen de pequeño, en automático, toda la base de datos se fue al régimen de incorporación. Eso fue en 2014, que es cuando nace precisamente este régimen de incorporación. Se le denomina así porque tiene una característica sine qua non que se refiere precisamente a que vamos a darte 10 años de cultura fiscal y ya que te hayas aclimatado, es decir, vas a ir aprendiendo en este inter, vas a ir aprendiendo de lo que es el cálculo, el tratamiento, la contabilidad que se lleva, que es muy sencilla y que pues a los 10 años ya no vas a tener por qué estar en un régimen distinto al general de ley. Algunos colegas nos han dicho, ay, es que este régimen va a desaparecer antes de los 6 años como estaba previsto, ¿sí? O sea, esto nada más iba a durar un sexenio. O sea, pero pues se cabildeó y se dijo, no, tiene una duración de 10 años y por lo tanto, pues va a ir incrementándose el impuesto sobre la renta de 0 a 100% cada año paulatinamente. Y precisamente, pues como son, yo les llamo los consentidos del SAT, este régimen da mayor recaudación. ¿Por qué? Porque también pues se les ha dado en denominar los chismosos del cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los obligan a pedir facturas electrónicas a sus proveedores y sabemos de grandes empresas que están en grandes contribuyentes y que únicamente entregaban notas sencillitas y que esas notas tenían la certeza de que pues el contribuyente de régimen de pequeños contribuyentes, valga la expresión, de antaño, pues no lo iba a hacer deducible. Y por lo tanto aquel era probable, dicen por ahí, que no lo acumulaba. Y por tanto, ¿qué dijo la autoridad? Más vale que nosotros tengamos esa información, por acá le perdemos un poquito, pero por allá estamos teniendo el ánimo recaudatorio. Llegó a tener este régimen de incorporación durante sus 2 primeros años 4.800.000 contribuyentes y ha ido decayendo esa cifra. ¿Por qué? Porque algunos se han regresado a la economía informal, que dicen, no, yo no quiero saber nada de impuestos, mejor me suspendo y me voy. Y la mayoría
¿sí? Lo que han hecho es saltar con el eslogan que nos ha vendido el SAT, ¿verdad? Y dice por ahí algunos, es la zanahoria, ¿verdad? Que nos arrojan y dicen, crezcamos juntos. Crezcamos juntos quiere decir que, pues, vamos a ir creciendo, pero yo digo, pues de un régimen de incorporación, ¿por qué? Porque de su nombre dice, vas a incorporarte a las ligas mayores dentro de 10 años. Nos vemos en 10 años y ya. ¿Sí? Cuando las personas físicas se acostumbren a pagar los impuestos como debe ser, pues seguramente este régimen va a dejar de existir. Y entonces, pues únicamente va a existir el régimen general de ley. Ese es el ánimo, en términos generales, de lo que es el régimen de incorporación. Es un cúmulo de información el que tiene que ver con lo que es el régimen. Y por tanto debo destacar que en la Ley de Impuestos sobre la Renta únicamente tiene 3 artículos. 3 artículos. Es la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto. ¿Sí? Son 3 artículos, el 111, el 112 y 113. Esos son los artículos. Y dices, bueno, para 3 artículos, y sale el presidente y dice, no se necesita contador. Pues yo diría, pues entonces, a ver, entiéndele, a estas alturas del partido, siguen los contribuyentes preguntando, incluso en redes sociales, y a veces hay una malinformación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues mejor tomar un curso como estos donde sepamos efectivamente sobre una sana teoría, va a haber una excelente práctica. Porque miren, en realidad mis cuentas, que es donde desemboca todos esos 3 artículos, el manejo de mis cuentas es sumamente sencillo. Digo, tú insertas algunas cifras y automáticamente te hace todo. ¿Sí? ¿Dónde está también esto? Está en la Ley de Ingresos de la Federación. Este año se puso de manifiesto el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde está para 2017 todos los estímulos fiscales referentes a este régimen. El Código Fiscal de la Federación, por supuesto, porque tiene que ver en materia de contabilidad, porque dice el artículo 28, la contabilidad consiste en esto. Y deberán enviar todos los contribuyentes las balanzas de comprobación al SAT. ¿Sí? Entonces, una cosa es en qué consiste la contabilidad y otra es deberán enviar. Pero más adelante dice, bueno, no le hagas caso al código, más bien sí, pero ¿qué crees? Que en tu caso vas a tener reglas de resolución miscelánea y te van a eximir de enviar esa información a través del SAT, de enviar balanzas de comprobación mensuales. ¿De acuerdo? Eso es en esencia lo que significa. Oye, Juan Carlos, ¿entonces debo llevar contabilidad o no? Bueno, fiscalmente no. Pero financieramente sí, estás obligado por la ley de impuestos sobre la renta, por el Código Fiscal de la Federación, porque tienes que llevar, digo, eso no te exime. Fiscalmente entras a mis cuentas, pero ahí no te da vamos a llamarle en términos sencillos, un balance general. No te lo da. Nos prometieron que íbamos a ver los FDIs, hasta la fecha yo los sigo esperando, no están. ¿De acuerdo? Entonces todo esto que estamos comentando, pues nos deja un tanto cuanto en estado completo de confusión, ¿verdad? Yo le llamaría. Pero bueno, la parte esencial es que el contribuyente de a pie, pues a veces intenta llevar su propia contabilidad, haciéndolo, ¿sí? Y alguna ocasión me dice un ingeniero, es que es muy sencillo. Yo ya estoy enviando mis declaraciones. Y digo, qué bueno, muy bien, excelente, te felicito. Las estás enviando bien. Porque digo, mis cuentas es algo muy trivial, muy automático, muy sencillo, muy simple, y de pronto, pues, dirías, pues estoy haciendo las cosas correctamente, ¿de acuerdo? Pero no hay como saber la esencia efectiva de lo que es el propio tratamiento del régimen, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, también los fundamentos legales están en los artículos
de la ley de impuesto sobre la renta en el artículo quinto B, parece que es, y en la ley de IEPS, que también es en el artículo quinto. Hay decretos que nos otorgan beneficios en materia de IVA y de IEPS, materias que nos otorgan beneficios en materia de impuestos indirectos, y esos impuestos precisamente para efectos de lo que es el tratamiento del régimen, debemos conocer los decretos, porque si no conocemos los decretos no sabemos por qué nos están cobrando o no nos están cobrando, ¿sí? O por qué algunos contribuyentes de plano, cuando capturan los datos, nos da cero, ¿sí? O sea, también esa es una parte esencial. También viene lo que son los reglamentos, ¿sí? En materia de comprobantes, por ejemplo, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Que nos dice, bueno, tienes que entregar comprobantes, pero la regla general es que sea a partir de 100 pesos. Pero te dice la resolución, no, y te dice la ley de impuesto sobre la renta, que está por encima del código, ¿sí? Y del reglamento, te dice, no, es a partir de 250 para estos RIF, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo es totalmente diferente, ¿sí? El día de ayer me decía una contadora, oiga, contadora, es que van a abrir una tienda de jugos. Dice, pero van a vender comida. Dice, pero es para llevar, quiero meterlo al RIF. Dice, entonces, ¿cómo se calcula el impuesto? Y ya le dije, no, pues mira, el primer año no tienes. Pero hoy, entonces, de aquí a diciembre ya es el primer ejercicio. Le digo, no, RIF no tiene ejercicio, tiene año fiscal, año calendario. Año calendario que coincida, no. O sea, haz de cuenta que es hoy, 18 de agosto, pues vence hasta el próximo 18 de agosto. Y si naciera el 18 de septiembre, la empresa entonces sería hasta el 18 de septiembre, es decir, el mismo día del año siguiente. Ese sería su año, que comprendería sus primeros 6 bimestres del año, que no coincide con el ejercicio fiscal que nosotros conocemos, ¿sí? Esa sería la primera situación. Y también hay partes donde podemos decir, bueno, pues el régimen de incorporación también, si optas por lo que es el manejo del coeficiente de utilidad, pues ahí se convierten en provisionales, tiene que ser por ejercicios, si es año calendario, y ahí sí tienes ejercicios irregulares y todo esto, ¿verdad? Bien, pero si no, nos vamos como lo que nació en 2014, ¿de acuerdo? Bien, entonces otra cosa es el programa Crezcamos Juntos, donde ya les dije, se maneja el eslogan de que, bueno, vamos a crecer y vamos a crecer juntos porque eso te lo están vendiendo, de manera de que la FINSA te está dando créditos, microcréditos, para comprar una báscula, por ejemplo. Si tú vas al SAT, te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, si quieres, te puedes comprar una tablet, te la vende la Secretaría de Economía te hace el trámite, etcétera, ¿sí? Y de pronto, pues dices, está bien, ¿sabes? Está muy bien. Bien, volvemos al punto. Entonces, el programa de que estamos juntos es un gancho para que te inscribas. Oye, ¿y ha resultado? Pues claro que sí. Imagínense ustedes nada más que cuando entró el presidente actual, ¿verdad?, don Peña Nieto, resulta que teníamos 35 millones de contribuyentes. El día de hoy tenemos más de 61 millones de contribuyentes. El día de hoy. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que muchos contribuyentes, a través del banco, los están captando para inscribirse. O sea, si tú vas con tu simple CURP, el SAT tiene ya la información porque el banco se la transmite. Te inscribe. Oye, es que no tienes obligaciones. Pues sí, pero ya por lo menos te tiene cautivo. Y el día de mañana, si tienes discrepancia fiscal, artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues lógicamente te va a llegar algo. Así. Entonces, te están revisando bajo la lupa. Aunque no pidas comprobantes, porque el sistema financiero es el que está inmerso y es la parte central, junto con lo que es el CFDI, para la fiscalización. Bien, entonces estos son los fundamentos. El artículo 28, como ya les comentaba, en su fracción tercera, se llevarán los registros de contabilidad en medios electrónicos. Oye, pero es que más adelante en reglas de resolución me dice que lo lleve en mis cuentas.
Entonces, ¿me exime de la obligación de llevar contabilidad? No. Aquello es fiscal. Oye, ¿y esto es opcional? Me decía una colega, no, es que yo les cobro, si lo quieren fiscal, les cobro un precio. Y si lo quieren financiero, porque el 28, fracción tercera, te obliga a llevar contabilidad, les cobro doble precio. Dices, bueno, ¿dónde un contribuyente que no rebasa 2 millones de pesos te va a pagar doble? Difícilmente. A menos que sea un proveedor de empresas que estén hasta el tope y que el propio cliente, que es la empresa donde tú le maquilas, RIF, te diga, mándame tu opinión de cumplimiento y además mándame tu estado financiero. O bien, a través de un crédito, te pueden decir, mira, llena estos formatos, pero quiero además que me entregues los estados financieros firmados por tu contador. Entonces, hablamos de la contabilidad. Y si a eso le aunamos precisamente el Código de Comercio, nos vamos más adelante. Artículo 75. La fracción cuarta, ingresarán mensualmente la información a través de la página del SAT. Esto es vivo cuando no conoces la esencia, es decir, las obligaciones derivadas precisamente de este régimen. Oye, Juan Carlos, ¿y dónde están las obligaciones y dónde están los derechos? En las reglas de resolución miscelánea, en los decretos. Si no conocemos esto, entonces si nos vamos al artículo 111, 112 y 113, ahí te dice que la declaración se deberá presentar a más tardar el día 17 posterior al bimestre que cierras. Enero, febrero, 17 de marzo. Y no es así. No es así. Y tal no es así que la regla de resolución miscelánea te dice que es el último día del mes siguiente al bimestre que cierras. Por ejemplo, enero, febrero, el 31 de marzo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. El régimen de cooperación entonces viene precisamente a tener toda su fundamentación en lo que ya comentamos y en las reglas de resolución miscelánea. Y de conformidad con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación en su fracción primera inciso G, nos habla precisamente que se van a establecer reglas de carácter general y se van a publicar anualmente para el efecto de que le facilite, sobre todo a cada uno de los tipos de contribuyentes, en un grupo, digamos, de reglas, las que le van a dar las facilidades, los beneficios, pero ahí no vienen los decretos, ahí vienen los beneficios y las obligaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya vimos varias leyes que están inmersas, y no sin antes también comentarles que también la ley refuta actos de comercio, por ejemplo, el artículo 75 del Código Fiscal, del Código de Comercio, nos habla de que son, pues, todo de abastecimiento y suministros, las empresas de fábrica y manufacturas, las empresas de transporte, las empresas de comisiones, las de espectáculo, las de comisión mercantil, las de mediación, las operaciones de bancos, son actividades de comercio. Y al ejercer una actividad de comercio, ¿de dónde deriva? Bueno, pues deriva del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que son actividades empresariales, aquellas son industriales, comerciales, ganaderas, silvícolas, pesqueras, agrícolas. Todas esas son actividades que son consideradas empresariales. Entonces, el señor que vende pepitas, ese es un empresario. Él es un empresario, colegas. La señora que vende los tamales es una empresaria. Señor empresario, inscríbase, crezcamos juntos. ¿Ustedes creen que van a inscribirse? Ahora, ¿cuándo van a sentir que deben inscribirse? Pues en el momento que te llevan la carta de invitación. La señora de los tamales ya compró la casita. ¿De dónde salió? De los tamales. Pues entonces se tiene que inscribir y precisamente desvirtuar esa discrepancia fiscal, porque le va a decir la autoridad, oye, mira, tienes, no sé,
700,000 pesos en el año, ¿sí? Y pues dime a qué te dedicas, porque esto me debes tanto de impuesto. Y te aplican la tarifa, la tasa máxima. En la tarifa, el 35%, en esa cantidad. Entonces, es una carta de invitación, es una llamada a misa. El que quiere va y el que no quiere no va. Pero la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación. Al no estar inscrito, te llega una primera multa. ¿Cuánto? 9,000 y fracción, más de 9,000 pesos. Entonces hay que tener mucha atención en esta situación. El contribuyente a veces me dice, no, es que me dijo el otro contador que tenía 3 meses para poder inscribirme, que podía probar. Y mientras ya invirtió en mobiliario, en equipo, ya se gastó toda la lana porque puso una papelería y de pronto eso ya no lo hizo deducible y tampoco acreditó el IVA. Y si tenía público identificado, es decir, realiza operaciones con público en general y además público identificado, pues por lo menos podía hacer una proporción de acreditamiento del IVA.